Vamos a entrar en la sesión tercera, la sesión 3. La semana pasada estuvimos viendo escuchar la palabra de Dios, hoy vamos a estar viendo estudiar la palabra de Dios. El estudio en general, cómo edificar tu vida con la palabra de Dios. Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios, comprometerse con la Escritura. Cada aspecto del crecimiento espiritual comienza con la interacción con las Escrituras. La investigación indica una relación directa entre el compromiso con la Biblia y la madurez espiritual. La palabra de Dios es el fundamento de todo lo que necesitamos saber y hacer como seguidores de Cristo. La palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para corregir, para entrenar. ¿Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios? En la sesión 1, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? En la sesión 2, escuchar la palabra de Dios. La 3, estudiar la palabra de Dios. La 4, meditar la palabra de Dios. La 5, obedecer la palabra de Dios. La 6, comparte la palabra de Dios. En esta sesión 3, estudiar la palabra de Dios, la idea central, el estudio regular de la palabra de Dios nos mantiene firmemente arraigados. Vamos a estar viendo hoy en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19, y vamos a saltar del 22 al 26, que es el último versículo del capítulo 2 de Timoteo. Sabemos de que debemos estudiar la palabra del Señor. Desafortunadamente, muchas denominaciones, muchas guerras, muchas religiones han salido de la Biblia por mala interpretación de la palabra de Dios. Están los testigos de Jehová que hoy día se abstienen de transfusión de sangre porque leen en Levíticos que no debemos de comer sangre. Pero hay una gran diferencia entre transfusión y comer. El acto de comer tiene que pasar por la lengua, tiene que pasar por la boca, tiene que ser digerido, ¿sí o no? Sí. Tiene que pasar por un sistema digestivo. Aquellos que acostumbran a comer sangre cruda terminan con hepatitis. Hello, porque no se debe de comer la sangre cruda, estoy hablando. Pero lo malinterpretan. Están los otros que las damas no usan pantalones, porque también el Levítico dice que la mujer no se tiene que vestir con ropa de varón y el varón con ropa de mujer. Eso está hablando de vestirse como varón y vestirse como mujer. En aquella época todos usaban faldas. Había falda para mujeres, había falda para varones, ¿o no? Pero por la mala interpretación de la palabra de Dios, déjeme decirle que nosotros hoy hablamos el español, que el español viene de la raíz del latín, ¿verdad? Pero el hebreo, el griego, el arameo, son miles y miles de años antes del español, antes del latín. Es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios. No estoy hablando de leer la palabra de Dios. No estoy hablando de intercambiar ideas de la palabra. Estoy hablando de estudiar la palabra de Dios. Dios quiere que usted pueda invertir en una buena Biblia de estudio. Amén. No simplemente la Biblia, sino una Biblia de estudio, que le dé concordancias de la palabra, que le dé una explicación de diferentes pasajes bíblicos que son no difíciles, sino que son un poquito rudos de entender. ¿Me explico? Sí, y una buena Biblia de estudio lo puede aclarar mucho cuando se reemplazan un diccionario bíblico. Entonces no estoy simplemente hablando de leer la Biblia, estoy hablando de estudiar la Biblia. No estoy hablando de meditar la Biblia, estoy hablando de estudiar la Biblia. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Me explico?
Porque hay veces que nosotros establecemos una conversación y esa conversación se termina en una discusión y nosotros creemos que estamos defendiendo el Evangelio, defendiendo a Dios. Dios no necesita que lo defiendan, ni el Evangelio necesita ser defendido. El Señor nos ordenó a predicar el Evangelio. El que no quiere escuchar, el que tiene problema, el que tiene pregunta, el que quiera discutir, va a discutir, teniendo una respuesta o no teniendo una respuesta. Pero hay veces que es importante estudiar la palabra para saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, ¿tiene cuidado de cómo usar la palabra? ¿Tiene usted cuidado de cómo usar la palabra? ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? ¿Usted tiene cuidado en cómo usted usa las palabras? Y no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de sus palabras. Hay veces que el español mexicano es diferente del español argentino. Nosotros estamos acostumbrados a palabras que he dicho desde el púlpito y la gente me escribió notita diciendo, nunca más vuelva a decir eso, hermano, porque eso es malas palabras de donde yo vengo. ¿Y usted cree que del púlpito voy a decir malas palabras a propósito? Pero hay veces que usamos una palabra. Hoy estuve hablando con quién, contigo, ¿verdad? Y no, sí, esa palabra es verdad, pero es una palabra médica. Esa palabra se encuentra en diccionarios médicos, pero en México la usan y es un insulto. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado. De la misma manera, la palabra del Señor usa diferentes palabras que aparentan decir una cosa, especialmente si usted tiene Reina Valera 1960, o si tiene Dios habla hoy. Hay palabras que tienen que tener un diccionario para entender exactamente cuál es el contexto del pasaje. Entonces vamos a estar viendo que aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 15 en adelante, Pablo tenía una relación muy estrecha con Timoteo. Supo que había problemas doctrinales y herejías en la iglesia local donde Timoteo estaba ministrando, que era en la ciudad de Éfeso. Timoteo necesitaba fortalecerse espiritualmente para hacer frente a esos problemas. Entonces le habla sobre cualidades necesarias en el ministerio como valor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el estudio de esta tarde. Si tiene su Biblia, por favor, me acompaña en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 en adelante. El estudio regular de la palabra de Dios nos mantiene firme arraigados. Como dije anteriormente, el estudio de la palabra de Dios. No estoy hablando de escuchar al pastor predicar o a una predicación o una enseñanza, ¿verdad? Y tomar como si fuese algo verdadero. Tenemos que poner a prueba si es lo que están diciendo verdad o mentira. Entonces, podemos ver en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, de 2 de Timoteo, versículo 14 al 15, dice la palabra del Señor: recuérdales esto. Esto tienen que recordar. Esto que voy a compartir, esto que voy a decir, esto que te voy a dejar saber, Timoteo. Tienes que hacerles recordar. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre la palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra aprobado aquí dice documentado. ¿Okay? Aprobado, documentado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
La palabra de verdad, en el contexto original se usa una sola palabra, de donde sale la palabra ortodoxia. Y usted sabe lo que es un ortodoxia. Los dentistas arreglan los dientes. Pero el odontólogo, ¿qué es lo que hace? Los alinea, ¿sí o no? Los empareja. Los que están doblados, los que están crooked, los que están chuecos, le pone los fierros, ¿sí o no? Y los pone, los alinea. Entonces, si tenemos que leer esto en el contexto, Pablo le dice, recuérdale esto hazle recordar, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre la palabra, recuérdale a los hermanos que no tenemos que andar discutiendo la palabra, no tenemos que entrar en una discusión. Nadie gana una discusión. Nadie gana una discusión. Entonces dicen, no tienen que contender la palabra, no tienen que pelear, no tienen que discutir por la palabra. Si usted va a compartir la palabra con alguien de la familia, del trabajo, a la primera de cambio que hay una discusión, quit it. Porque esa persona se va a acordar que usted discutió, no que estuvo compartiendo. Y va a ser para piedra de tropiezo. Porque más adelante dice que tenemos que ser pacientes, sufridos. Tenemos que saber esperar en el tiempo del Señor. Lo cual, dice, contienda sobre la palabra, lo cual para nada aprovecha. ¿De qué aprovecha que te deje saber desde Génesis hasta Apocalipsis lo sabio que soy en la palabra si cerraste tu corazón? El rebelde siempre va a ser rebelde. Y por más de que usted le predique, comparte, le enseñe, se lo hable en hebreo, se lo hable en griego, se lo hable en arameo, si son rebeldes, son rebeldes. Amén. Amén. Sino que es para perdición de los oyentes. Lo vas a perder. Discutes con alguien va a terminar sentido. Y por lo general no es el que tiene la información, sino el que no tiene la información. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy ignorante? ¿No sabes? Yo fui al catecismo, yo fui a la cátedra, yo fui a esto, yo fui a lo otro. Mi tío era un sacerdote. ¿Qué tú crees que yo no sé de religión? No te estoy hablando de religión. No. Dice, va a ser para perdición del oyente. Procura con diligencia. Con diligencia. Está preparado a tiempo y afuera de tiempo. Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Documentado. Entonces, si vas a hablar, más vale que sepas qué es lo que estás hablando. No hables simplemente porque quieres compartir la palabra de Dios con alguien. Si sabes de lo que está hablando, habla. Por eso usted me escuchó decir a mí varias veces, hágase experto de un libro, hermano. Judas, hágase experto de la carta de Judas. Y usted tiene tema para hablar hasta con los presidentes de las naciones. Si tan solo se hace experto en un libro, no le estoy hablando de los 66 libros, pero en un libro, estúdielo. Judas no tiene capítulo, tiene unos cuantos versículos nada más. Pero si usted se hace experto, ¿quién fue Judas? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Para qué se lo escribió? Usted tiene material para compartir. Y nadie le va a poder hacer frente o contradecirlo porque usted es un experto en esa materia.
en esos 25, 26 versículos. ¿Se da cuenta? Y una vez que termine con Judas, hace lo mismo con otro. Ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o de un capítulo. Hágase experto de un capítulo. Génesis capítulo 1. Hágase experto. Y usted tiene material. Porque te voy a compartir lo que Génesis 1 dice. Nada más. No te voy a compartir de Apocalipsis, no te voy a compartir de los Evangelios. No, de Génesis capítulo 1, nada más. O de Juan 3:16, de un versículo. Juan 3:17, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y usted tiene material. Y si lo quieren sacar del tema, usted vuelve al tema. Sin discutir, desde ya, sin discutir. Entonces, primero y principal, no pierda tiempo discutiendo, por favor. Si va a estudiar la palabra, hay veces que tenemos ganas de compartirlo, pero hay gente que no quiere escucharlo. Para usted es importante, pero no para el resto de la gente. Y están aquellos que le van a hacer una pregunta únicamente para discutir. Come on. ¿O no? Están aquellos que le preguntan, oye, ustedes los cristianos, ¿es verdad que si te pego en una mejilla me vas a dar la otra? A ver, vente acá. Déjame darte una, a ver si me vas a dar la otra. A ver, vente. No se ponga a discutir. El que quiere discutir va a querer discutir. Si lo quieren escuchar, fantástico. Pero la primera de cambio que se salgan con las tonterías que por lo general comparten, las necedades que dice, para ver hasta dónde lo pueden llevar. No pierda su tiempo. No pierda tiempo discutiendo la palabra de Dios. Yo siempre digo a la gente, mire, si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién es Cristo Jesús? ¿A quién le importa cuántos pisos tenía el arca de Noé? ¿A quién le importa? ¿Qué tan larga era? Si usaron brea o si usaron barro. ¿Me explico? Si habían peces o no habían peces, o reptiles o no reptiles. Si no nos ponemos de acuerdo en la base esencial, la deidad de Cristo Jesús. Que si era extraterrestre, que no era extraterrestre, que María era una de sus mujeres y la hermana de María era otra mujer, era poligámica. ¿En serio? ¿Practicaba la poligamía? Ok, ¿eso es lo que tú crees? Ok, fine. Pero no vamos a discutir el tema, vamos a perder tiempo. Eso no era un estudio bíblico lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo, sino que se había transformado en una discusión. Y Pablo le dice, no pierdas tu tiempo. No discute, pero con diligencia, hey. Toma control de la situación. Si están engañando a la gente, toma control. Que no siga así. Era un campo para argumentar y debatir. Es por eso que lo llama contienda, que significa disputa, pelea, riña, discusión o debate. Pudiéramos decir que el estudio bíblico se convirtió en un ejercicio sin importancia. ¿Me explico? Y hay veces, mire, hay veces que hay gente en la iglesia que lo único que quiere hacer es causar controversia. Es lo único que quiere hacer. Y yo he estado en esos estudios, donde la gente tiene unas preguntas ya preparadas que estuvo estudiando en el internet por mucho tiempo y quieren saber si usted sabe o no sabe. No, el tema que estamos estudiando es cómo estudiar. No, pero yo quiero tocar, ¿por qué, verdad? ¿Cómo es posible que si Dios sabía que iban a pecar, dejó que peque? ¿Era manzana o era naranja? Era una fruta. Bueno, si era una fruta, ¿era un árbol o era arbusto? Porque el tomate también es una fruta.
Pudo haber sido un tomate. ¿Y por qué la manzana? Y uno hay veces que entra en una discusión, y he visto gente entrar en una discusión y se pasan la hora entera discutiendo y no llegaron a ningún lado. ¿Quién ganó la discusión? Nadie gana una discusión. Segundo, sé diligente en el estudio de la palabra. Estudie la palabra. Prepárese. ¿Qué significa esta palabra? No la lea a lo ligero. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué está la coma? ¿Por qué está 2 puntos? ¿Por qué está punto y coma? ¿Me explico? Para que uno pueda entonces entender y cuando comparta, sepa de lo que está compartiendo. Podemos ver que Pablo cambia el enfoque y se dirige a Timoteo con mucha paciencia, lo amonesta a procurar con diligencia. Timoteo debía hacer todo lo que fuera posible y estudiar todo lo que tuviera posible y estuviera a su alcance para presentar delante de Dios como obrero documentado, aprobado, que sabía lo que estaba hablando. No con fábulas, no con historias, sino bíblico, cristocéntrico. Una vuelta me invitaron a predicar a una iglesia en Fillmore, la primera iglesia presbiteriana de Fillmore, y ahí yo voy al servicio de la noche. Y dice, oh, llegó a tiempo. No, pues sí, porque el hermano fulano de tal estaba por compartir. Si se preparó, que comparta. ¿Qué está por compartir? Chicken soup for the soul. Chicken soup for the soul. Era un libro de historias nada más. De cómo el abuelito todas las mañanas se levantaba a hacerle desayuno y siempre un café calentito para sus nietos. Y pasaron 45 minutos y yo dije, no abrió la Biblia ni una sola vez. Ni una sola vez. Lo único que habló del señor Smith, que tenía sus 87 años y se levantaba todos los días a hacerle desayunos a sus nietos y el chocolate estaba caliente. Es un estudio bíblico. ¿Qué me vienes a mí a contar de una fábula de un viejito? ¿De dónde sacaste eso? Chicken soup for the soul. Give me a break. En una iglesia. Tercero, usa bien la palabra de verdad. Un requisito era usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo usarla para bien? Cuando el Espíritu Santo es quien te revela la verdad pura y sin mancha, tienes que confiar constantemente en que Él es quien dirige tu vida si tú le obedeces. Amén. Por convicción. No porque es un deber, no porque es mi trabajo, no, por convicción. Te voy a compartir lo que aprendí de la palabra de Dios, lo que aprendí de la palabra de Dios. Yo lo aprendí. Yo escudriñé, yo busqué, yo investigué. Y esta es la conclusión. El pastor no me dijo, el pastor no me enseñó, el pastor no me sentó, no me hizo hacer deber, lo hice todo yo y el Espíritu Santo me enseñó. Pregunta, ¿por qué discutir es una pérdida de tiempo? Y sobre todas las cosas, sobre la palabra de Dios. Como dije anteriormente, el Señor nos llamó a predicar, compartir la verdad. La gente rehúsa, no es su culpa.
No, es que tendría que haberlo sido más elocuente, tendría que haber usado más historia, tendría que haber, para que me presten atención. No. La verdad es suficiente. Y el que no quiere escuchar la verdad y prefiere escuchar en una mentira, porque la gente escoge qué es lo que va a creer. ¿O no? No, pero eso es lo que tú crees. Esto es lo que yo creo. Esto yo escogí creer. ¿Y te basas en qué? No, pues en el corazón, en la mente, en las estrellas, en las emociones. Me siento bien, me da escalofrío. ¿En serio? Bueno, pues ahí quedó la cosa. Segunda de Timoteo 2, 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Eso significa pensamientos vanos. Lo que tú piensas y lo que yo pienso no le tiene por qué importar a nadie. Es lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué piensa usted, pastor, de lo extraterrestre? Lo que yo pienso, ¿a quién le importa? No le tiene por qué importar a usted. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Eso es lo más importante. Lo que yo pienso de los homosexuales, ¿a quién le importa? Es lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué piensa usted de LGBTQ+, QST24, whatever? Lo que yo pienso no le tiene por qué importar a nadie. Lo que la palabra del Señor, si vamos a hablar de la palabra, vamos a enseñar la palabra, es lo que la palabra dice, no mi interpretación. Porque déjame decir una cosa, hay una sola interpretación. Hay muchas aplicaciones, se puede aplicar de diferentes formas, pero la interpretación es una solamente. ¿Me explico? Entonces dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, que prácticamente es pensamientos vanos, porque conducirán más y más a la impiedad. Impiedad quiere decir sin piedad. Y esto tiene que ver porque conducirán, esto tiene que ver, esta palabra conducir, en español, conducir, manejar, guiar, llevar. ¿Cuáles son los otros sinónimos? Bueno, hay muchos otros sinónimos. Pero en el contexto original es cortar antes. Es como cuando usted se mete en la selva y lleva un machete y usted corta el camino. Marca paso, ¿verdad? Corta los arbustos, usted va conduciendo, va haciendo la zanja, si se puede decir, va haciendo el camino. Entonces dice, mas evitar profanas, pensamientos vanos y vanas palabrerías, porque conducirán, cortar antes, más y más a la impiedad, sin piedad. ¿Qué conduce esto a la impiedad? Profanas y vanas palabrerías. Únicamente para convencerte. Porque hay un libro en el Vaticano que yo leí. Cállate la boca. Shut up. You're just making it up as you go. ¿Verdad? Esto es simplemente para no vas a llegar a tener piedad. Conducen más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomen como gangrena. ¿Usted sabe lo que es la gangrena, verdad? Es una infección que va a causar eventualmente muerte. Eso es lo que pasa cuando uno discute, usa palabrerías que lleva a la impiedad, y son palabras que carcomen como gangrena.
de los cuales son estos dos varones. Anteriormente ya estuvo hablando en 1 Timoteo de esta persona, del otro es la primera vez que lo menciona, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, apostasía, se apartaron de la verdad, se enfriaron, empezaron a creer otras cosas, no tenían una doctrina sana, empezaron a creer en fábulas, en historias, y que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos son los que dijeron, ya ocurrió la resurrección, el reino de Dios está en la tierra y nosotros somos parte del reino de Dios. ¿En serio? Oh, sí, la resurrección ya pasó, ya ocurrió. Los creyentes han resucitado y estamos en los últimos días, el reino de Dios ha venido. Hoy todavía sigue vigente esa doctrina. ¿Bien? Están aquellos que dicen, nosotros somos el reino de Dios. Y cuando nosotros alcancemos a evangelizar la tierra entera, Cristo viene. Que según él era judeo cristiano, no hay semejante cosa, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, todos se nos dio de beber del mismo, de la misma copa. Y él decía, mire, ponga sus manos hasta el sureste. Y todos dijeron sureste. Pues lo vamos a tener que copiar a pues yo no sé dónde está el sureste. Y vamos a orar, levante sus manos. Y ahí todo paspado, incluyendo Y vamos a orar, porque en el sureste es Israel. Y los judíos en este momento están orando en la pared de los lamentos. Y nuestras oraciones van a llegar a Jerusalén. Y ellos van a contestar y finalmente va a llegar al cielo. ¡Shut up! Oh, sí, nunca levante las manos al Señor así y ore. No, ore apuntando a Israel. Porque las oraciones que Dios escucha son las que se hacen en su santuario, en el templo de Jerusalén. ¿Y qué lo voy a tener que hacer en hebreo? Porque Dios no escucha en español. Comienzan con doctrinas que no son sanas. Mentiras. Porque nuestra creencia se basa en la fe de Cristo Jesús. Se basa en la fe. Y eso es lo que dice. Transforman la fe de algunos. ¿Dónde está tu fe en Cristo Jesús? Oh, no. Tú tienes que aceptar al profeta, entonces vas a poder aceptar la religión. Shut up. Mentira, mentira, mentiras, mentiras. Y hoy miles y miles y miles de gente son engañados. ¿Por qué? No estudian la palabra de Dios. Aceptan al profeta. ¿Y cómo sabes que es un profeta? Porque enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que enseña la verdadera palabra de Dios? Porque es el profeta de Dios. ¿Y cómo sabes que? Porque enseña y ahí no sale, ¿se da cuenta? De ahí no sale. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. En otra palabra, prevalece. Amén. Teniendo este sello, amén, conoce al Señor y a los que son suyos. Amén. Y, ahora fíjese, el y tiene ¿qué? Porque tiene 2 puntos. Y apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te está diciendo el por qué. Es por eso que el y tiene esos 2 puntos. Tal y cual como tiene el sello allá. Fíjese lo que dice.
teniendo este sello, 2 puntos, conocen al Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que son suyos, el Señor los conoce. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque Dios los conoce y son suyos, se apartan de la iniquidad. Todos los que son de Dios, que invocan el nombre del Señor, que proclaman que Cristo Jesús es el Señor, unigénito del Padre. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos mantiene en la verdad. Nos mantiene en la verdad. Pablo elabora con detalle específico el problema de los que estaban promoviendo la herejía. Por supuesto, la solución al problema es evitar a toda costa esta conversación mundanas con ellos. Hay que mantenerse firme y terminar ese tipo de conversación con tal tipo de persona. No discuta. No discuta. ¿Eres mormón? Oh, ¿en serio? ¿Tú crees que como nosotros somos, Dios fue? Y como Dios es, nosotros vamos a ser algún día. ¿Quiere decir que yo voy a ser Dios? Oh, ¿en serio? ¿Y quién creó a este Dios? Elohim. Oh, Elohim. Pero la palabra del Señor dice que Cristo Jesús, por Él, nada de lo que fue creado. Según la palabra del Señor, Cristo Jesús es el creador. Y tú me dices que fue creado por Dios. ¿Quién está mal, la palabra o tú? No, pero dice como el profeta y como acá y como Joseph Smith. No voy a discutir contigo. You know what? Never mind. Forget it. Tienes otro evangelio, tienes otro Cristo, tienes otro Dios, otro evangelio. Aún más, tiene todo un Nuevo Testamento que no concuerda con el Nuevo Testamento. El estudio de la palabra de Dios evita que las falsas doctrinas se esparzan. El estudio de la palabra de Dios nos guía a apartarnos de la iniquidad del mundo. Pregunta: ¿alguna vez te has desviado de la verdad? Yo sí. Pero me gustaría que usted comparta antes que yo comparta. Porque yo estoy seguro que, ¿oh, en serio? ¿Qué? A ver qué va a decir el hermano. ¿Pero alguna vez usted se ha desviado de la verdad? Yo sí. Vine a Cristo Jesús, conocí de Cristo Jesús, acepté a Cristo Jesús, me bauticé, estaba enseñando escuela dominical. Pero una vuelta me invitaron a un servicio donde el pastor dijo: y hoy aquellos que no tienen la doble bendición del Espíritu Santo van a hablar en lengua. Y yo dije: es la mía. Yo quiero hablar en lenguas para regresar a los bautistas y decirle de que doble bendición. Y pasa al frente y pusieron, y yo era honesto, yo decía: si hay semejante cosa, yo lo quiero recibir. Pero por no estudiar la palabra correctamente, las lenguas no son lenguas jeringosas, son dialectos. Son dialectos que la gente entendía. Y era una señal ¿para quién? Para los judíos, no para los cristianos creyentes. Y yo quería, pero tampoco iba a inventar un lenguaje como me enseñaban. Usted diga raca, traca, traca, matraca, raca, raca, traca, matraca, raca, raca, traca, matraca, y deje que la lengua corra. Y había uno al lado mío que decía: Rambo, saca la bazuca, Rambo, saca la bazuca.
Gracioso, ¿verdad? Pero ocurre. El mismo Pablo dice, yo prefiero decir 2 o 3 palabras que me entiendan y un discurso en lengua que no me entienda. Ahora, si alguna vez usted experimentó hablar en lenguas, a solas, eso es entre usted y Dios. Pero en la congregación tiene que haber una interpretación o mom's the word. Mom's the word. Gracias, hermana, hermano, gracias. ¿Se pueden sentar? ¿Una interpretación? ¿Nadie? Ok. Muy bien, vamos a continuar y continuamos. Ahí se quedó. Los siguientes versículos nos ayudarán a mantenernos en la verdad y a no ser desviados por los falsos maestros. Huye también de las pasiones juveniles. Cuando está hablando de pasiones juveniles, no está hablando de las pasiones juveniles. Y no voy a entrar en detalle porque usted sabe a qué me refiero. Está hablando de espiritualmente inmaduro, que no hay crecimiento, todavía no hay una madurez, todavía siguen siendo jóvenes, verdes. Entonces, huye también de las pasiones juveniles. En griego significa espiritualmente inmaduro. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, huye también de aquellos espirituales inmaduros. ¿Ok? Son inmaduros. ¿Cómo te van a entender? ¿Cómo te van a comprender? Inmaduro. Y sigue la justicia, huye de ellos, huye de esa inmadurez. Sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, lo que verdaderamente invocan al Señor, lo que anhelan, lo que desean, crecer espiritualmente, los que hacen algo al respecto. No estos, sino lo que, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Estoy plató espiritualmente? ¿Hay una decadencia? ¿O estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy estancado? ¿Estoy decreciendo? ¿Estoy plató? Entonces, dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpios invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, una vez más. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Cómo? ¿Ve la palabra sufrido? Significa soportar. Hay otra traducción que dice paciencia. Pero paciencia no quiere decir espere hasta que algo ocurre. No quiere decir hay que esperar. Cuando yo era chico mi padre decía espérame. Y eso quería decir ¿qué? Espérame. ¿O no? Si estaba hablando con un adulto, yo venía, papá, ¿puedo ir a la casa de la tía Margarita? Porque está haciendo bañuelo y me dijo que vaya. Espérame. No me interrumpas, todavía estoy acá. Espérame. Y yo me tenía que esperar.
Y a veces quiera sufrirme porque yo quería ir a comer los bañuelos. Dale, terminad. Me vas a decir que sí, me vas a decir que no. Entonces fíjese lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, soportándolo, esperándolo, sufrido, que con mansedumbre, calma, callado, corrija a los que se oponen, pero si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces tenemos que estar dispuestos a compartir, a enseñar, porque si Dios permite y toca su corazón, debido al mensaje bíblico que estamos compartiendo, se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y ese es Satanás. Si Satanás te convence en una mentira, ya te agarró. Entonces, tenemos que estar preparados para enseñar, documentados para enseñar, soportando, sufriendo, porque con mansedumbre, calma, callado, corrija a los que se oponen, pero si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pregunta: ¿sientes gozos en tu vida obedeciendo a todo a Dios? ¿Siente usted gozo en su vida obedeciendo en todo a Dios? Amén. ¿Cuánto dice amén? Dios es lo que demanda de nosotros: obediencia, no sacrificio, no obras caritativas, no obras para impresionar, sino tenemos que ser obedientes. Por tanto, ir y hacer discípulos. Los discípulos nacen, no se hacen. No, al revés. Los discípulos se hacen, no nacen. ¿Y quién es un discípulo? Aquel que escucha el Evangelio y responde a su llamado y se arrepiente y proclama que Cristo Jesús es el Señor de señores. Obedecer lo que hemos aprendido en la palabra de Dios beneficia el reino de Dios. Compartir lo que hemos aprendido en la palabra de Dios beneficia el reino de Dios. El propósito es la liberación de los cautivos o el diabólico, el diablo, que lo está engañando prácticamente con diferentes enseñanzas, doctrinas, religiones. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el mensaje de la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el plan de salvación? Conclusión: debemos confrontar sin demorar los problemas doctrinales y las herejías antes de que le hagan daño a la congregación. Hay que terminar las discusiones y las falsas enseñanzas de los falsos maestros y líderes. Debemos obedecer a nuestro Rey Jesucristo en todo lo que Él nos enseña. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Primero principal, tiene que haber una decisión. Prepara un plan que incluya el tiempo, el lugar y el recurso para estudiar la Biblia con regularidad. Haz los ajustes necesarios durante el progreso del plan. Ora. El Señor nos ordenó orar sin cesar. Pídale a Dios que te guíe para depender del poder del Espíritu Santo y para poner el plan en marcha y mantenerte discipulado. Decide. Aplica lo que aprendes para mantenerte firme en los principios y convicciones aprendidas. Oremos. Padre Santísimo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Señor, tú nos diste la santa palabra de Dios, la Biblia. Nos diste, Señor, para que podamos aprender más de ti, para que podamos compartir más de ti, para que podamos, Señor, aprender más de ti,
para que nuestra vida esté centrada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. No hay mejor cosa que escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, vivir tu palabra, compartir tu palabra, enseñar tu palabra, meditar en tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener pasajes bíblicos memorizados que impacten nuestra vida y así poder impactar la vida de los demás. Te pedimos, Señor, que abras puerta. Abras una puerta, Señor, oportunidad es lo que pedimos, para compartir con aquellos que son engañados la verdad, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.